Imagina un pueblo encadenado, oprimido y silencioso. El clamor de la injusticia se ha vuelto rutina, el miedo, un enemigo invisible que gobierna cada rincón. En medio de ese silencio aterrador, una mujer se levanta, no con la fuerza de las armas ni con la furia de la guerra, sino con la voz de la fe y la justicia. Ella no es una guerrera común, ni una reina con ejército, ni una princesa que lleva corona. Es Débora, una profetisa, una jueza, una líder que desafía el miedo y guía a un pueblo perdido hacia la libertad. Ahora, prepárate para sumergirte en la historia de cómo una sola mujer cambió el destino de toda una nación y cómo su valentía sigue resonando a través de los siglos. Después de que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán y entró en la tierra prometida, la historia no fue sencilla ni tranquila. Aquella tierra estaba dividida, llena de tribus en constante lucha, de reyes ambiciosos y pueblos vecinos que ansiaban someter a Israel bajo su dominio. Era un tiempo turbulento, donde la paz parecía un sueño lejano. Pero algo más oscuro ocurrió, el pueblo comenzó a olvidar a Dios, a apartarse de sus leyes y de sus caminos. Olvidaron la fuente de su fuerza y protección. Y cuando un pueblo se aleja de la justicia y la verdad, las consecuencias no tardan en llegar. Dios permitió que sus enemigos los dominaran, como un llamado a volver, a recordar. Entre esos enemigos surgió un hombre temible, Sísara, un comandante militar que reinaba con terror. Durante 20 años, su sombra oscureció Israel. Desde la fortaleza imponente del monte Tabor, lideraba un ejército brutal, con 900 carros de hierro, máquinas de guerra que sembraban miedo y destrucción. Ningún israelita se atrevía a desafiarlo. Así, Israel quedó atrapado en un ciclo cruel. La opresión aplastaba sus corazones, y entonces, en medio del sufrimiento, clamaban a Dios. Y Dios, con misericordia, enviaba un libertador, alguien que rompía las cadenas. Pero luego, el pueblo olvidaba otra vez, y la decadencia regresaba. En medio de este tiempo oscuro, en medio del silencio del miedo y la desesperanza, Dios levantó a una mujer excepcional. Una líder con voz de profecía y corazón valiente. Su nombre es Débora. Débora no era simplemente una mujer común en la historia de Israel. Ella era una líder extraordinaria, elegida y dotada por Dios para una misión especial. Más que una autoridad humana, Débora era una profetisa, alguien a quien Dios le hablaba directamente, una voz que revelaba la voluntad divina al pueblo. En tiempos donde la confusión y el miedo reinaban, su palabra era faro y guía. Pero eso no era todo. Débora también era jueza, una figura de autoridad legal y moral. En una época caótica, cuando las leyes parecían olvidadas y la justicia ausente, ella resolvía disputas, escuchaba a quienes acudían a ella con sus problemas y guiaba a Israel hacia caminos de verdad y rectitud. Su rol no solo era religioso, sino también social y político, y su sabiduría era respetada por todos. Cada día, bajo la sombra de una gran palmera en el monte de Efraín, Débora se sentaba, y la gente venía de todas partes. No solo para escuchar consejos, sino para encontrar esperanza. En medio de la oscuridad, Débora era esa luz que iluminaba el camino, una figura que levantaba el ánimo y devolvía la fe a un pueblo abatido. Ella no llevaba una corona ni un cetro, pero su autoridad venía de algo mucho más poderoso, la conexión directa con Dios y el corazón dispuesto a servir a su pueblo. Así era Débora, profetisa, jueza, líder, y sobre todo, una luz brillante en tiempos de oscuridad. Un día, en medio de aquel tiempo oscuro para Israel, Dios habló a Débora con un mensaje poderoso y urgente. Le encomendó una misión monumental. Debía llamar a un hombre llamado Barak, un líder militar valiente, y decirle que había llegado el momento de actuar. Era tiempo de levantar un ejército, de enfrentarse cara a cara con Sísara, el temible comandante enemigo, y liberar al pueblo de Israel de su opresión. Débora obedeció y envió a buscar a Barak. Pero cuando Barak escuchó la orden, no fue fácil para él aceptar el desafío. Sentía el peso de la batalla que se avecinaba, y dudaba si su ejército, pequeño y sin la fuerza de los carros de hierro de Sísara, podría vencer. En su corazón, Barak sabía que necesitaría algo más que fuerza y estrategia para triunfar. Así que le pidió a Débora que fuera con él a la batalla, porque confiaba en la guía divina que ella representaba, en la presencia y palabra de aquella profetisa que escuchaba la voz de Dios. Débora accedió a acompañarlo, pero antes le dio una advertencia que resonó en el aire con un misterio profundo: la gloria de esta victoria no será para ti, Barak. El Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Esas palabras crearon una atmósfera cargada de tensión y expectación.
¿Quién sería esa mujer destinada a cumplir la voluntad de Dios? ¿Cómo sería posible que en medio de la guerra, la victoria llegara a través de alguien inesperado? Este anuncio nos muestra que, en los planes divinos, nada es lo que parece. La verdadera fuerza no siempre viene del ejército más poderoso, ni la victoria de quien empuña la espada, sino de quien Dios elige para cumplir su propósito. El ejército de Barak, compuesto por apenas 10.000 hombres, comenzó su ascenso al monte Tabor, un lugar estratégico pero desafiante. Mientras tanto, en la cima, Sísara esperaba con su ejército imponente, miles de soldados bien armados, lo más temible de todo, 900 carros de hierro, instrumentos de guerra que sembraban miedo y destrucción. A simple vista, la batalla parecía ya decidida. ¿Cómo podría un ejército mucho más pequeño y menos equipado enfrentarse a un enemigo tan poderoso? La duda y el miedo se posaban como una sombra sobre los corazones de los israelitas. Pero en medio de esa aparente desventaja, Dios, a través de Débora, tenía un plan que nadie podía prever. Cuando comenzó la batalla, el cielo se oscureció y un fuerte aguacero cayó de repente, inesperado y furioso. Las lluvias transformaron el terreno en un lodazal profundo e intransitable para los carros de hierro de Sísara, que quedaron atrapados, incapaces de avanzar ni maniobrar. El ejército enemigo, poderoso y temido, se volvió vulnerable, preso del barro y la sorpresa. Entonces, Barak y sus hombres, alentados por la fe y el liderazgo de Débora, atacaron con valentía y determinación. En medio del caos, rompieron las filas enemigas, y la gloria de la batalla se inclinó a favor de Israel. Finalmente, Sísara fue derrotado. El terror que había gobernado por 20 años cayó con él, y la libertad comenzó a florecer nuevamente en la tierra de Israel. Pero la historia no termina con la derrota de Sísara en la batalla. Herido y desesperado, Sísara huyó para salvar su vida. Corrió sin rumbo, buscando un lugar donde esconderse, un refugio donde pudiera escapar de la muerte segura que lo perseguía. Sus pasos lo llevaron hasta la tienda de Jael, una mujer que parecía sencilla, sin importancia, alguien que nadie habría imaginado jugar un papel crucial en aquella historia de guerra y libertad. Jael recibió a Sísara con aparente hospitalidad. Le ofreció refugio y descanso, cubriéndolo con una manta mientras él, cansado y confiado, cayó en un sueño profundo. Pero Jael guardaba un secreto, su lealtad estaba con Israel y con la justicia divina. Cuando Sísara dormía, vulnerable y ajeno a lo que estaba por venir, Jael tomó una estaca de la tienda, un simple instrumento, y con una decisión firme y silenciosa, la clavó en la cabeza de Sísara. Con ese acto valiente y decisivo, mató al temible comandante y cambió el curso de la historia. Así se cumplió la profecía que Débora había anunciado. La gloria de la victoria no sería para Barak ni para sus hombres, sino para una mujer. Jael, con su valentía y determinación, se convirtió en la heroína inesperada que selló la libertad de Israel. Con la muerte de Sísara, la sombra de la opresión que había caído sobre Israel durante 20 largos años finalmente se levantó. El pueblo, liberado de su temible enemigo, pudo al fin respirar en paz. La tierra misma pareció susurrar con alivio, y la libertad volvió a florecer, trayendo consigo una paz que duraría 40 años. Pero esta liberación no era solo un triunfo militar, sino una señal clara de la intervención de Dios en la historia de su pueblo. Para celebrar esta victoria y dar gracias a Dios por su poder y misericordia, Débora y Barak compusieron un canto, un poema sagrado y antiguo, uno de los más bellos y profundos que registra la Biblia. Este canto no solo exalta a Dios, sino que celebra el valor y la fe del pueblo que se levantó para defender su tierra y su libertad. En sus versos, el canto recuerda cómo el Señor dirigió cada paso, cómo la valentía de hombres y mujeres se unió con la justicia divina para cambiar el destino de Israel. Este canto es más que una canción de victoria, es una lección eterna. Nos enseña que la verdadera fuerza nace de la fe en Dios, que la valentía puede derribar ejércitos y que la justicia siempre encuentra su camino cuando está guiada por la voluntad divina. Así, la historia de Débora y Barak no solo se convierte en un relato del pasado, sino en un llamado para todos nosotros, a confiar en Dios, a ser valientes ante la adversidad y a luchar por la justicia con un corazón firme y lleno de esperanza. Débora no solo fue una mujer de su tiempo, sino un modelo para todos los tiempos. Nos enseña que la verdadera fuerza no está en la fuerza física, sino en la fe y en la obediencia a Dios. Que las mujeres pueden ser líderes poderosas y valientes. Que la justicia y la libertad siempre triunfan cuando están guiadas por la voluntad divina. Que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay esperanza y la promesa de liberación.
¿Qué miedos crees que Débora tuvo que superar para liderar a Israel? ¿Cómo crees que Barak cambió después de recibir el liderazgo de Débora? ¿Qué papel juegan las mujeres en las historias de fe hoy en día? ¿Cómo podemos aplicar la valentía de Débora en nuestras propias vidas? Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún episodio, y dejar tu comentario con lo que más te impactó. Tu voz cuenta.